muy buenas. En esta clase vamos a ver un marco general para analizar el crecimiento económico que se conoce como modelo de Solow. Muy bien, entonces para empezar vamos a recordar el punto de partida de las ideas que nos daba la economía de una sola persona. Es que la producción de un país depende de su capital físico, su capital humano, su tecnología y sus recursos naturales. Bueno, pues a partir de esta idea, el economista Robert Solow intenta crear un marco general para analizar el distinto crecimiento entre los países y ver sus cambios a lo largo del tiempo. Trata de ser un modelo y unas explicaciones dinámicas, es decir, comparando qué ocurre a lo largo del tiempo. No, porque nosotros lo que decíamos era el náufrago vivía mejor si tenía más capital físico, más capital humano, más tecnología. Bueno, claro, la pregunta es ¿y por qué tiene más? ¿Y por qué en la isla de al lado hay otro náufrago que no los tiene? ¿De dónde surge todo eso? Muy bien, entonces el punto de partida de Solow es que la producción de un país depende de su tecnología, número de trabajadores y su stock de capital. Entonces, vamos a verlo paso por paso comparando dos economías. Vamos a imaginar una economía A en la que hay 50 millones de trabajadores y una economía B en la que hay 500 millones de trabajadores. En un primer momento tienen un stock de capital cada economía y una misma tecnología. Entonces, la primera idea es que se puede analizar todo en vez de en magnitudes generales, en magnitudes por trabajador. Es decir, que si en estas dos economías, aunque la población sea distinta, el capital por trabajador es el mismo, y es lo que nos importa, el capital por trabajador es el mismo, la producción por trabajador va a ser la misma. Entonces este hecho se le llama, si esto ocurre así, quiere decir que en estas economías hay rendimientos constantes a escala. Quiere decir que no importa el tamaño de la población, sino lo que importa es el capital que tenga cada trabajador. Entonces da igual que una tenga 50 millones y otra 500 millones, que los rendimientos son constantes a escala. Da igual que crezca la población, mientras mantengamos a cada trabajador igualmente de ocupado, va a ser igualmente de productivo y por lo tanto la producción por trabajador, que es lo que importa, va a ser la misma. Primer hecho importante. Segundo hecho es que bueno, la producción al final es para consumir. En parte es para consumir. Recordemos que cuando decíamos la economía del náufrago era producir y luego consumir aquello que había producido. Muy bien. Entonces tiene que aparecer el consumo, pero es un hecho que no todo lo que se produce se va a consumir. ¿Por qué? Porque además de consumir, las empresas, la economía necesita producir también su stock de capital. Y el stock de capital se va desgastando y hay que mantenerlo y hay que reponerlo. Es decir, que la economía, además de producir pan, tiene que producir los hornos. Los hornos forma parte de su stock de capital. Pero además los hornos se gastan y pueden durar unos años y luego hay que reponerlos, y eso igualmente pasa pues con los camiones, se hacen viejos y a los 10-15 años pues hay que reponerlos, y con los ordenadores. Luego la cuestión queda así: a partir de su producción, pues la economía, hay una parte de ella, una parte, la más importante, que consume. Las familias consumen los alimentos y la ropa, etc. Pero hay otra parte que no consume. Esa parte que no consume es lo que se le llama el ahorro de la economía. Y ese ahorro de la economía es el que va a financiar la inversión en nuevo stock de capital o en reponer el stock de capital que se va desgastando y depreciando. Luego, siguiente paso, con estos elementos. Si una economía tiene una determinada tecnología, una determinada población, de eso de momento no cambia, y tiene un determinado nivel de ahorro, de una
una determinada proporción respecto a lo que va produciendo, que va ahorrando y luego invirtiendo en stock de capital, bueno, pues esa economía llegará a un punto en el que ya dejará de crecer. Dejará de crecer y ahí se estabilizará. Y eso es lo que llama Solow el estado estacionario. Ese estado estacionario puede ser pues, muy alto o muy bajo, pero toda economía llega a ese estado estacionario. ¿Por qué? Aquí volvemos al concepto importante de que el capital cumple una propiedad que son los rendimientos o el producto marginal decreciente. Es decir, cuando una economía tiene poco capital, cada nuevo capital que pones en la economía, pues la producción aumenta, la producción por trabajador aumenta mucho. Es decir, que si un trabajador no tiene un ordenador, le das el ordenador, su producción por hora, por día, por mes de trabajo va a aumentar mucho. Pero llega un momento que cuando la economía empieza a tener ya altos niveles de stock de capital, el capital que vas añadiendo no multiplica igualmente la producción, sino la producción va aumentando mucho más lentamente. Es decir, no porque ya al trabajador le des 5 ordenadores, pues va a ser 5 veces más productivo. Es decir, que el capital, el stock de capital, que son las máquinas, equipos, pues, camiones, furgonetas, las fábricas, todo eso, el capital de una economía tiene esa propiedad de los rendimientos del producto marginal decreciente. Luego, se puede ver que si vas poniendo nuevo capital en una economía y ese capital cada vez va aportando menos a la producción, pero se va desgastando a un ritmo constante, es decir, que el ritmo al que se desgastan y se deprecian y dejan de servir los camiones, los ordenadores, las fábricas, es constante, pues se puede ver gráficamente o se puede entender que hay un punto en el que se cruzan. Es decir, que hay un punto para el cual la economía ya no le interesa tener más capital, porque se va a depreciar más rápido que lo que aporta la economía. Entonces ahí es el punto del estado estacionario. Y toda economía tiende hacia ese punto. O sea, tiende a partir de un nivel de ahorro a tener capital suficiente hasta llegar a ese punto en el que ya no interesa tener nuevo capital, ¿no? Porque lo que aporta la economía va siendo tan poquito respecto a la velocidad a la que se deprecia. Entonces, la idea de Solow es que a partir de una población, a partir de una tecnología, la tasa de ahorro de un país es la que marca ese punto, ese estado estacionario que dará lugar a su nivel de vida. Ahí llega a un nivel de vida porque en ese punto las personas tienen un determinado nivel de consumo, ¿vale? Y un determinado nivel de ahorro, que es el que permite reponer el capital que se va desgastando y ahí se mantiene. Y ahí puede estar largos periodos de tiempo. La diferencia entre dos países, si cogemos nuestra economía A y nuestra economía B y vemos que la economía B tiene un nivel de vida mucho más alto, pues tiene que ser porque su nivel de... O sea, si la tecnología es la misma, tiene que ver con que el nivel de ahorro sea más alto. O si el nivel de ahorro es más alto, con el paso del tiempo pueden tener un stock de capital más alto, los trabajadores tener más capital por trabajador, ser más productivos, trabajar más y tener un nivel más alto, un nivel de vida más alto que la economía A. Pero aún así la economía B llegará a un punto que llegará a ese estado estacionario y dejará de crecer. ¿Por qué deja de crecer aunque se ahorre más y más? Porque se podría estar pasando de un estado estacionario a otro e ir dando saltos y subiendo los niveles de vida. Bueno, llega un momento que eso es absurdo. De todo lo que produce una economía no puede ahorrarlo, pues la gente se moriría de hambre. Eso sería como que todo lo que se produce son camiones, hornos, fábricas, pero no se produce ni pan, ni medicamentos, ni ropa. Entonces esa situación no tiene sentido. Entonces la economía no puede estar subiendo su tasa de ahorro hasta llegar al 100% y que no se ahorre nada, ni tiene sentido ahorrar el 90%. Tiene sentido ahorrar una parte, que puede ser el 5, el 10, el 15, se puede subir a un porcentaje, pero eso tiene un límite. Luego, por muy alto que vaya llegando una economía en su nivel de vida, y subiendo de estado estacionario, llegará a un punto del que no pueda pasar porque ya sea absurdo, porque tiene que haber una determinada proporción entre lo que ahorra y lo que consume. Entonces, este marco de análisis
pues permite explicar muchas de las evidencias empíricas que van ocurriendo en los países. Permite ayudar a explicar las diferencias de estados estacionarios entre los países. Muy bien. Siguiente punto. Lo que pasa es que los países pueden partir de stocks de capital muy distintos. Si dos países tienen la misma tecnología, parten de stocks de capital, un país lo tiene mucho más bajo, la hipótesis aquí es de convergencia y recuperación. Es decir, que el país que parte de stocks de capital más bajos y de crecimiento más bajo, si la tecnología que tiene es la misma, irá, y la tasa de ahorro que tiene es la misma, con ese ahorro se irá comprando nuevo capital, y como el primer capital, el capital que las economías empiezan a tener es mucho más productivo, va a alcanzar al otro país. Llegará un momento, tardará 10, 15, 20 años, pero alcanzará. Alcanzarlo se utiliza la idea de que van a converger en los mismos niveles de vida. Bien, el siguiente punto es la población. La población, evidentemente, no es verdad que sea constante, la población de los países cambia. Bueno, pues aquí la idea de Solow es, si dos países tienen la misma tecnología, tienen la misma tasa de ahorro, pero uno de ellos empieza a tener, no mayor población, sino un ritmo de crecimiento mayor de la población, el país que su población crece, por ejemplo, al 5%, mientras otro solo crece al 1%, pues como esa población crece más rápido, el stock de capital hay que repartirlo entre más personas, así que tocaría a menos capital por trabajador, serían menos productivos y esa economía crecería más lentamente o tendría un estado estacionario más bajo. Es decir, que no solo influye el nivel de ahorro, sino también va a influir el crecimiento de la población. Crecimientos de la población más rápidos llevan a niveles de vida más bajos por esta idea, porque el capital tiene esta propiedad de los rendimientos de la productividad decreciente y por lo tanto si el capital se reparte entre más trabajadores van siendo menos productivos. Y por último, lo que ocurre en la realidad, lo que vemos es que las economías, la evidencia de los países es que no llegan a un estado estacionario y se paran. No hay ningún país, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni ningún país que esté muchos años en el mismo nivel en ese supuesto estado estacionario. Es decir, que a partir de un crecimiento de la población, una determinada tasa de ahorro, los países deberían, según este marco de Solow, llegar a ese punto en el que puede ser un nivel de vida muy alto, pero ya no sigue creciendo año a año. Y esto no es así. Se ve que los países siguen creciendo de momento año a año. Y entonces es porque falta una última variable, que es la tecnología. Es decir, aunque dos países tengan el mismo nivel de ahorro, el mismo nivel de crecimiento demográfico, y uno de ellos está creciendo mucho más que otro y sigue creciendo año a año, es porque tiene mayor desarrollo, mayores conocimientos tecnológicos. Y además esos conocimientos tecnológicos, que es lo que permite convertir trabajo y capital en producción por trabajador, esos conocimientos tecnológicos no caen del cielo. Es decir, no caen del cielo, no son como ajenos a lo que está ocurriendo en el resto de la economía, sino que países que tienen más alto crecimiento y más alto nivel de riqueza, a su vez tienen más universidades, más personas que estudian, más skill workers, y por lo tanto tienen más ideas, producen más patentes y producen más progreso tecnológico. Y así se cierra el círculo. Un país que tiene una determinada tasa de ahorro, aunque eso no cambie, aunque no cambie el nivel al que crece su población, sí que puede ir creciendo continuamente a lo largo de los años, porque siempre que vaya creciendo el progreso tecnológico que haga a los trabajadores más productivos. Lo que hace el progreso tecnológico, que es que un trabajador, a partir de su preparación, de su capital humano y a partir del stock de capital que le toca para utilizar, con una mejor tecnología puede producir más. Y eso hace que, si eso ocurre con todos o gran parte de los trabajadores de una economía, pues sube la producción por trabajador, es decir, la productividad.
Muy bien, pues conclusión, este es el marco este es el marco para analizar la realidad, los países y ver por qué un país está estancado o crece un poquito o crece mucho. Y este marco se llama, en honor al economista, digamos, que lo propuso en los años 50, la teoría del crecimiento o el marco para analizar el crecimiento de Robert Solow. Muy bien, pues hasta la próxima clase.